en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, le damos un aplauso al Señor para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con muchos deseos. Esta es nuestra primera clase acerca de lo que es la neumatología. Y vamos a tratar un tema, una materia desarrollada de la persona quizás, y lo digo en una forma dudativa, no afirmativa, porque prefiero dudar de lo que voy a decir y no afirmar. Quizás vamos a hablar de una de las personas más ignoradas dentro de la iglesia evangélica. Pero eso lo digo de una forma dudativa. No quisiera que eso fuera verdad, pero al fondo de las cosas, una de las personas más ignoradas dentro del mundo, dentro de la iglesia, en cuanto al conjunto de la deidad, es la persona del Espíritu Santo. Hoy vamos a comenzar la materia, vamos a conocer no todo, porque por favor, ¿quién puede estudiar a la persona del Espíritu en lo general? ¿Quién puede alcanzar todo el conocimiento? Eso es muy difícil, pero vamos a tratar de ir llegando pasos. El Juan 14, verso 15 al 18. Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, oído que no dice de la verdad, oído que no está el artículo determinado incluido en la oración, dice el Espíritu de verdad, no está el artículo determinado de la verdad, porque el Espíritu Santo es verdad, es su naturaleza, la verdad Él es la verdad. Dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Vamos más adelante a explicar por qué no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cómo así? Oído, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando hablamos de Dios Padre, estamos hablando de Dios por nosotros. Cuando hablamos de Dios Hijos, estamos hablando de Dios con nosotros. Y cuando hablamos de Dios Espíritu Santo, estamos hablando de Dios en nosotros. Cuando Jesús dice mora con vosotros, se está refiriendo a la presencia del Espíritu en la vida de Él. Ahora, si una persona como Jesús, siendo el Verbo, necesitó en todas las extensiones, en toda la vida, para llevar a cabo el ministerio, para llevar a cabo lo que Dios le encomendó hacer, si necesitó de la persona del Espíritu, ¿quién es usted y quién soy yo para no necesitarlo? Yo le aseguro que este seminario que vamos a dar, de lo que es la persona del Espíritu, usted lo va a tomar en cuenta. Porque déjeme decirle algo, présteme atención ahora. El que usted no viva una vida en el Espíritu. O sea, nadie puede vivir una vida en el Espíritu si no conoce el Espíritu. Nadie. Vivir en el Espíritu no es vivir hablando en lengua, interpretando, ayunando, orando. Eso no es vivir en el Espíritu. Vuelvo a repetir, nadie
puede vivir una vida en el Espíritu si no conoce a la persona del Espíritu. Y el hecho de que usted no viva una vida en el Espíritu, por no conocer a la persona del Espíritu, hasta cierto punto las ignorancias, por causa de su ignorancia, las misericordias le alcanzan. Y usted está viviendo, o nosotros, voy a incluirme, nosotros estamos viviendo de las migajas, los balbuceos y los destellos del Espíritu. Pero cuando usted se eduque y forme un carácter en cuanto a la persona del Espíritu, de lo importante, la importancia y el valor que Él tiene para nosotros, y usted empieza a caminar en estas verdades, señores, usted no lo va a parar nadie. Van a empezar a suceder cosas sobrenaturales para el mundo cuando lo vea usted, no para usted. Van a empezar a pasar cosas sobrenaturales en usted e impresionantes, donde usted solamente va a poder entender y comprender que estas cosas se dieron es porque el Espíritu está por delante. Ahora, si después de conocer esta verdad acerca del Espíritu Santo y no tomar en cuenta a la persona que se le dio a conocer, su vida está pronto a estancarse, a secarse, a detenerse y a cercenarse en el mundo espiritual. O sea, es mejor no conocer que conocer y no vivir, y no accionar, y no caminar en eso. Yo sé de lo que es hoy conversar con el Espíritu y 4, 5, 6 horas, 6 minutos, 6 segundos, en muy poco tiempo recibir respuesta del Espíritu. Así, porque sé quién es el Espíritu, lo conozco. Paul Yong-Isop en un momento estuvo acá en Venezuela, en el Poliedro. Y Paul Yong-Isop, como todo predicador, siempre llegan de último, ¿no? Él llegó de primero. Habían escasas personas a lo que le cabe el Poliedro, había muy pocas personas. Y se paró con el micrófono delante, se puede decir detrás del micrófono. Sus dos asistentes a la derecha y a la izquierda. Y empezó a llorar. Ver la gente llegar al Poliedro y empezó a llorar. Había algo que lo compungía, que lo contristaba, que lo hacía triste, su ser, su existir, su alma. En su alma había una tristeza muy grande. Y cuando prendieron el micrófono para emitir una palabra, él dijo esto que pateó y sacudió y conmovió a la audiencia. Dijo: ahora entiendo por qué Dios no usa a la iglesia de Venezuela, porque le dan muy poca importancia a la persona del Espíritu. Ese fue el mensaje. En mi congregación, donde yo pastoreo, dijo él, no hay lugar para el chiste, ni para el brollo, ni para el comentar, ni para la novedad. Todo el que va llegando se va inclinando ante la presencia del Espíritu. No hace falta de que cuando pase el que supuestamente va a dirigir la adoración, tenga que llamar la atención y poner a la gente en orden, como los caballos, como cuadrar los caballos en el hipódromo para la partida de una carrera. Que cuando el que supuestamente va a dirigir la adoración comience, ya hay un ambiente espiritual, porque usted como creyente y como feligres y como templo del Espíritu lo ha producido ya, lo ha comenzado, lo ha adelantado.
Katri Kuhlman decía lo mismo. No ofendan a la persona del Espíritu. No lo ofendan. Porque tenía la misma percepción de llegar a un sitio y la gente en vez de orar, de inclinarse, de adorar al Espíritu, que es digno de adoración. Después explicó eso, donde aparece eso en la Biblia. No lo hacían, sino que caían en sus cosas. O sea, esto es algo como vemos la iglesia de los congregados, como un club donde llegaste, diste una ofrenda y un diezmo como un derecho de pagar una tarifa para hacer algo, o para tener derecho de hacer algo, y esto no funciona así. Vamos a darle un aplauso a la persona del Espíritu Santo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Fíjese, una de las advertencias que el apóstol Pablo hace a la iglesia en relación al Espíritu Santo es el tener cuidado de no contristar o apagar al Espíritu, según lo registrado en Efesios 4:30 y primera carta a los Tesalonicenses 5:19. Oído, conquistar o apagar. El contristar o apagar viene como resultado de no darle al Espíritu Santo el lugar que le corresponde. Y por consiguiente, es dejarlo inoperante. Esto se debe a la falta de conocimiento que la iglesia en su mayoría tiene acerca de la persona del Espíritu Santo. Usted hace un análisis entre los creyentes, o hace una interrogativa entre los creyentes acerca de lo que es la persona del Espíritu, las funciones del Espíritu en cuanto a la iglesia, en cuanto al mundo, en cuanto a la creación, la relación del Espíritu con las personas de la deidad, con las otras personas de la deidad. Es muy poco lo que la gente le sabe hablar, le sabe decir de eso. El apóstol Pablo dejó establecido que bajo ningún concepto debemos ignorar nada de lo que tenga que ver con el Espíritu. El texto dice así, muy mal escrito, está en la Casidura de Reina, muy mal escrito. Primera carta a los Corintios 12:1, está muy mal escrito. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu. Debemos dejar en claro que en los originales no se escribió así. En los originales está escrito así como se lo voy a citar ahora. Pablo lo que dijo fue esto: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos que tengan que ver con el Espíritu, incluyendo los dones. No solamente está relacionado, el texto está relacionado a los dones, sino está hablando de la persona de los dones, que es el Espíritu. Cabe destacar que la ignorancia, además de ser un arma que Satanás se está usando en contra de la iglesia para tratar de destruir la iglesia, atentar en contra de ella, también es un instrumento que cercena la bendición y el progreso de Dios en cuanto a la persona del Espíritu. Porque nada, escuche, nada, que más adelante voy a tocar el tópico ese, nada de lo que usted va a recibir de Dios y de lo que usted va a recibir del Padre lo va a recibir si no es por el Espíritu. Ya Dios hizo la obra, ya Jesús hizo la obra. Todas las cosas que usted vaya a recibir de Dios
y las vaya a recibir de Cristo, las va a recibir por el Espíritu, el canal. Así como Cristo fue quien te llevó al Padre, el Espíritu es quien te lleva al Padre y te lleva a Cristo. Punto. Si yo tuve la necesidad de aceptar a Jesús por el convencimiento, o de aceptar el plan de salvación por el convencimiento de pecado del Espíritu Santo para llegar a Dios, también tengo la necesidad de aceptar la persona del Espíritu en todo lo relacionado a Él para poder llegar o poder obtener lo que el Padre quiere que yo obtenga y poder obtener lo que el Hijo quiere que yo obtenga. Ahora entiendo a un libro que me relacionaba mucho con la brujería. Bueno, es Espíritu Santo. Cuando yo lo leí, yo dije, esto es brujería, de Benny Hinn. Cuando yo me metí fuerte con la persona del Espíritu, me di cuenta que el hombre no está equivocado, el hombre tiene sus razones. Que sé el sentido, y sé el motivo, y sé la causa por el por qué cuando dice buenos días, Espíritu Santo. Aló. Fíjese que la ignorancia trae como resultado cautiverio y destrucción. Y hay muchas cosas que Dios ha querido hacer en su propósito en la iglesia, pero lo ha detenido la ignorancia en la que ésta vive concerniente al Espíritu Santo. O sea, señores, el Espíritu Santo es un requisito sine qua non. No lo puedes evadir, no lo puedes pasar por alto para entender las cosas de Dios. Repito, y de Cristo. Debemos tener en cuenta que el conocimiento de la verdad es un elemento de cooperación que Dios usa para el beneficio de la iglesia, y a su vez es un arma que el creyente tiene en contra de Satanás. El conocimiento de la verdad. Sin la verdad nunca podremos avanzar y jamás podremos vencer. Metes eso en el espíritu. Sin la verdad nunca podremos avanzar y jamás podremos vencer. En 1 Samuel 3:7 se registra que Samuel no había conocido a Jehová por causa de que la palabra no le había sido revelada. Por falta de conocimiento, un hombre dejó de conocer a Dios con todo y que ministraba en el templo. Y no conocía a Jehová. ¿Tú se imaginas el montón de gente que están acá arriba subidos, acá arriba, ministrando, supuestamente, adorando, y no conocen? No saben ni lo que están haciendo. Allá abajo. Por eso es cuánto no hay en nuestros tiempos ministrando en el altar y no tienen conocimiento ni siquiera de lo que es el Espíritu Santo. Jesús dijo que bajo la ignorancia no se podía ser efectivo en las cosas que hacemos. La ignorancia nos limita, cercena todas las posibilidades de lograr hacer en Dios lo que queremos hacer. En Juan 3:11 Jesús dijo, de lo que sabemos hablamos y de lo que conocemos testificamos. ¿Por qué testificamos de lo que conocemos y lo que sabemos? Porque no podemos ir más allá de lo que conocemos y lo que sabemos. Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 9, dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Por qué profetizamos en parte? Porque en parte conocemos. No podemos ir más allá de lo que conocemos. Nunca podemos ir más allá de lo que conocemos. Nadie puede exponer o ejecutar lo que no conoce. Por consiguiente, ¿cómo se lleva una vida, oiga, en el Espíritu, si no se conoce a la persona del Espíritu? Jesús en Juan 14:18 dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros y estaré en vosotros. En este pasaje Jesús se refiere a la asistencia que obtendría de Él, que nosotros obtendríamos de Él en la persona del Espíritu. Oiga, y el término huérfano del griego es orfano, donde viene orfanato, donde viene orfanatorio. Orfano, que en este pasaje Jesús se refiere a la asistencia que obtendríamos
de Él en la persona del Espíritu. El término huérfano es del griego orfano, de donde se deriva el término castellano orfanatorio. Ser un huérfano es estar falto de amparo, de cuidado, es estar en el abandono, sin ningún tipo de recursos. Esta es la vida de un creyente cuando no toma en cuenta la vida del Espíritu Santo. Vive en la deriva, sin dirección, sin recursos, sin propósito. Vive totalmente aislado de la verdad y por consiguiente su destino es el fracaso. Fíjese. O sea, yo no entiendo, no acepto de cómo nosotros no podemos ser asistidos por la persona del Espíritu cuando está en nosotros la persona del Espíritu. Simple y llanamente por no conocerlo, por no tomarlo en cuenta. Vivimos como los huérfanos. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Nada. Si el Espíritu Santo vino a ocupar el lugar de Jesús como el Paracleto, que es lo que se conoce en el griego el Paracletón, entonces es lógico que sin el Espíritu Santo nada podemos hacer en el propósito de Dios. Por causa de estas verdades que se han dicho en la introducción, nace la necesidad de preparar este seminario que nos servirá de gran ayuda para ser eficaces en la vida del Espíritu. Vamos a dar el concepto de neumatología. Tenemos que comenzar por allí. Es un término compuesto del griego neuma, que es espíritu, y logía, estudio. La neumatología es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo relacionado con el mundo de los espíritus, incluyendo la persona del Espíritu Santo. La neumatología estudia en cuanto a los espíritus, su naturaleza, carácter, propiedades, valores, sus obras y operaciones. En cuanto al Espíritu Santo, la neumatología es considerada parte de la teología sistemática que estudia todo lo relacionado a la persona del Espíritu de Dios como parte del conjunto de la deidad. Este estudio se basa en el análisis de sus propiedades, no atributos, porque el Espíritu Santo no tiene atributos, de sus propiedades, virtudes, su naturaleza, sus características, personalidades, valores e intrínsecos, sus operaciones y sus obras. Comenzaremos este estudio analizando el término espíritu desde el sentido etimológico. Ya dimos lo que es la etimología de lo que es la neumatología. Vamos a hablar etimología del término espíritu. ¿Por qué es importante esto? Porque degradantemente, hermano, mira, una degradación que en la Casiodoro de Reina colocaron términos que no son aplicables al Espíritu Santo y términos que son aplicables al Espíritu no te lo utilizaron para el Espíritu. Perdónenme, una de las más peores traducciones bíblicas que tenemos, que es la Casiodoro de Reina, es la que más usamos, es lamentándolo mucho. El término hebreo para designar esta palabra es ruach. Ruach, R-U-A-H. Su equivalente en el griego es neuma, mientras que en el latín es espíritu. Estos términos tienen un significado en común, tales como viento, aliento, respiración, soplo. Cuando usted consigue en la Biblia, si usted lee el griego, usted tiene que aprender a leer el griego. Cuando está leyendo la Eternidad del griego de Francisco La Cueva, y usted está leyendo, usted le va a aparecer ruach, ruach, ruach en muchas partes, le va a aparecer neuma, neuma, neuma en muchas partes, pero según la hilación del pensamiento, usted tiene que adaptar el pasaje en cuestión, el término en cuestión en el pasaje. Usted va a deducir, según la hilación del pensamiento, del que escribe a qué se refiere. Si se está refiriendo a un efecto de la naturaleza, si se está refiriendo a la persona del espíritu, si se está refiriendo al espíritu como demonio, si se está refiriendo al espíritu como el espíritu del hombre, si se está refiriendo al espíritu como una actitud.
Y eso es importante tomar en cuenta eso, para el estudio. En nuestros textos sagrados se utiliza para hacer referencia a cualquiera de estas acepciones, solo tomando en cuenta el pensamiento del emisor o del que escribe, es que se puede hacer una deducción y aplicación apropiada del término, ajustándolo al pasaje en cuestión. Por esta causa fue determinante asumir una posición basado en las reglas denominadas hilación de pensamiento. Para mayor comprensión daremos ejemplos del caso tomando en cuenta un pasaje del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento en los cuales se emplean los términos ruás del hebreo y neuma del griego con diferentes aplicaciones. Ejemplo. Cito Ezequiel 37:9. Pero esto lo estamos dando como base, como fundamento para que de ahora en adelante, porque yo le voy a dar a ustedes el estudio del Espíritu Santo, pero van a haber cositas del Espíritu que yo no le voy a tocar y usted, eso está en la palabra, esto es la Biblia. Y cuando usted esté leyendo, usted pueda determinar a qué se refiere. Si es el Espíritu del hombre, el Espíritu del diablo, el Espíritu... Bueno, dice, y me dijo, profetiza al Espíritu. El término dice ruach. ¿Cómo dice? Ruach. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, dice ruach. Ven de los cuatro vientos y sopla, dice ruach, sobre estos muertos y vivirán. Observe. Y me dijo, profetiza al Espíritu, dice ruach. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, dice ruach. De los cuatro vientos, dice ruach. Sopla, dice ruach. Dice al Espíritu, ruach. Y dijo al Espíritu, ruach. Sopla, ruach. De los cuatro vientos, ruach. ¿Por qué? Porque viento, aliento, soplo, respiración, es ruach. Ahora, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cómo hay textos que el término ruach se lo aplicaron a quien no tenían que aplicárselo? Y le robó el sentido a la palabra. Le robó el sentido de verdaderamente lo que se quería expresar y decir allí. Según la tradición bíblica de lo que se tomó el pasaje, el primer término ruach hace referencia al espíritu del hombre. El segundo hace referencia al Espíritu Santo. El tercero se refiere a un efecto de la naturaleza, mientras que el término en su cuarta aplicación se refiere al aliento de Dios que produce vida, que también tiene que ver con el Espíritu. Pero pusieron ruach, sopla, ruach. El ejemplo en el Nuevo Testamento dice el viento, ¿el qué? El viento, ruach, neuma. Aparece neuma. El viento aparece neuma. Sopla, aparece neuma. De donde quieres. Y oye su sonido, más no sabes a dónde viene y a dónde va, más hacia el que es nacido del Espíritu, aparece neuma. Si yo leo el griego, en los tres aparece neuma. Pero los que tradujeron esto, dedujeron, según la hilación del pensamiento del que escribe, que aquí debe ser espíritu y aquí debe ser efecto de naturaleza. Según esta traducción, el primer término, neuma, es aplicable al viento como fenómeno de naturaleza, y el segundo es aplicable al Espíritu Santo, pero en ambos se utilizó el término neuma, y según la hilación del pensamiento del que escribe, se debe adaptar los términos del pasaje en cuestión. ¿Por qué queremos resaltar esto? Esto lo queremos resaltar ya que en algunas traducciones bíblicas se adjudicó el término ruach y neuma al Espíritu Santo, cuando realmente se estaba haciendo referencia al Espíritu del hombre. ¿Cómo? Sí, señor. En Ezequiel 37:9, el término que se emplea para referirse al Espíritu que procede de los cuatro vientos, en algunas versiones aparece con minúscula, adjudicándose al Espíritu del hombre.
según las reglas de hilación del pensamiento, dicho término es ajustado más al Espíritu Santo y no al Espíritu del hombre. Pero nuestras Biblias se lo adjudicaron al Espíritu del hombre. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, digo pues andad en el Espíritu, mayúscula. Primero, en griego no hay mayúscula ni minúscula. Eso no existe. Es acá donde me colocaron mayúscula para el Espíritu Santo y minúscula para el Espíritu del hombre o el Espíritu del demonio. Okay, dice, digo pues andar en el Espíritu, mayúscula. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, minúscula. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Pero si sois guiados por el Espíritu, mayúscula, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidio, envidia, homicidio, borracheras, orgía. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no darán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, mayúscula, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Seguimos por el Espíritu, mayúscula, andemos también por el Espíritu, mayúscula. Vamos a ver qué dice el texto original en el griego. Según algunas versiones, el término neuma, que aparece en el pasaje completo, es aplicable al Espíritu Santo. Existen otras versiones que lo descartan tomando en cuenta la relación del pensamiento y ciertos principios de interpretación. En algunas aplicaciones en este pasaje, el término Espíritu no debe ser adjudicado al Espíritu Santo. Razones, ¿por qué? El término Espíritu que aparece en los versos 16, 18, 22 y 25 del capítulo 5 de Gálatas es aplicable al Espíritu Santo, mientras el que aparece en el verso 17 es aplicable al Espíritu del hombre, según la hilación del pensamiento. Esto es, no se debe generalizar el término Espíritu adjudicándolo todo al Espíritu Santo, como aparece en algunas versiones bíblicas, quitándole el verdadero sentido de lo que se quiso decir. Según lo dicho en el verso 17, quien tiene el contraste con la carne es el espíritu renacido del hombre, no el Espíritu Santo, no el Espíritu de Dios, ya que éste no contenderá con el espíritu del hombre, según Génesis 6:13. Explico. Digo pues andar en el Espíritu, mayúscula, está bien escrito. Se refiere al Espíritu Santo. Entonces cuando dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, no satisfagáis los deseos de la ¿qué? De la carne. ¿Tiene que ver con qué? Con pasiones pecaminosas. Oiga la lección del pensamiento. Porque el deseo de la carne es contra ¿qué? ¿Contra qué? Contra él, pero no el Espíritu Santo. O sea, ahí no se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Aló? Allí está diciendo que el deseo de tu carne es contra el deseo de tu espíritu que nació de nuevo. No hay un contraste entre tu espíritu, entre el Espíritu Santo y la carne. Hay un contraste, es entre tu espíritu y tu espíritu que nació de nuevo y la carne que quiere seguir haciendo las cosas que el espíritu que nació de nuevo no quiere hacerlas más. En otras palabras, el que está escribiendo, que es Pablo, está presentando el conflicto interior en el creyente. Que hay muchos, y aprovecho de corregir esto, lo que me están viendo a través del CD, a través del video, YouTube, Internet, que no se debe utilizar Romanos 7 para hablar del conflicto interior en el creyente. Cuando dice, porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer no lo hago, miserable de mí, que mirar este cuerpo de pecado, porque hay una ley en mis miembros que me lleva a hacer lo que no quiero hacer eso hago. No sé cuántos han leído eso. En Romanos 7 Pablo no está hablando del conflicto interior en el creyente. En Romanos 7 Pablo está hablando de su experiencia como judío queriendo agradar a Dios por la ley y nunca pudo.
De su experiencia como judío, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley, nunca pudo. Porque había una ley en sus miembros. ¿Cuál ley? La ley del pecado y de la muerte, que fue la que se activó en el huerto del Edén, cuando Adán quebrantó el principio de Dios. Se activó una ley que es la ley del pecado y de la muerte. Entonces, a causa de esa ley, él no podía cumplir la otra ley, que es la ley de vida, que es la ley de mosaica, no la podía cumplir. Porque la ley que se me dio para vida no la puede cumplir. Porque hay una ley que está sobre esa ley que no puedo. No me deja cumplir la que es la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que viene hablando Pablo. Entonces, cuando usted analiza Romanos 8, en Romanos 8 Pablo habla del creyente, Pablo canta victoria sobre el pecado, habla del creyente renacido, ya el de nacido nuevo. Dice, pero ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús. Romanos 8. En Romanos 8 me canta victoria. Porque en Romanos 8 está hablando de su experiencia como creyente. En Romanos 7 su experiencia como judío. Entonces en Romanos 7 y Romanos 8 no me está hablando del conflicto interior en el creyente. Romanos 7 me está hablando de su experiencia como judío, cómo no pudo agradar a Dios por el estado de pecado en la que estaba. Y Romanos 8 me habla de su experiencia como hombre regenerado y redimido por Cristo, de que no tiene que agradar a Dios, porque quien agradó a Dios fue Dios, quien agradó a Dios fue Jesucristo, por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Ninguna condenación hay por lo que está en Cristo Jesús. Pero cuando tú vas a Gálatas 5, 16 en adelante, en Gálatas no te está hablando del conflicto interior en el creyente. En Gálatas te está hablando, o debo decir, en Gálatas sí te está hablando, corrijo, sí te está hablando del conflicto interior en el creyente. Te está hablando del conflicto que se da entre el espíritu que nació de nuevo y las pasiones pecaminosas, el alma que no ha sido estrenada, que no ha sido santificada todavía y que quiere seguir haciendo lo que el espíritu no quiere seguir haciendo porque fue regenerado, fue nacido de nuevo. Entonces tenemos un alma que está viciada, que está acostumbrada a hacer estas cosas, y como no ha sido una mente renovada, una voluntad quebrantada y unas emociones canalizadas, entonces Pablo dice, hay un contraste. Hay un contraste. Pero cuando tú pecas, lo que hace que te sientas mal no es el Espíritu Santo que te está redarguyendo. Lo que hace que te sientas mal es tu espíritu que nació de nuevo, que no se va a seguir calando el pecado que venís haciendo. Entonces va a haber un contraste entre tú y tu espíritu, entre las pasiones, entre un alma que no está santificada y el espíritu. Porque el espíritu no quiere seguir haciendo más esas cosas. Tu alma quiere porque no ha sido santificado todavía. Entonces el término espíritu ahí debe ser aplicable ¿a qué? Al espíritu del hombre, no al Espíritu Santo. Y se colocó espíritu con mayúscula. Eso está mal. Cuando dice, porque el fruto del espíritu, léalo, ¿el fruto de qué? Del espíritu, ¿está con qué? Mayúscula. Y resulta que cada fruto no es el espíritu. Está mal colocado. ¿El fruto de qué? Del espíritu. Resulta que quien da fruto no es el espíritu. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Mi padre es el labrador. Vosotros sois los pámpanos. Y todo pámpano que no dé, ¿quién es el que da fruto? Pámpano. Ni es la vid, ni es el labrador. Y si hablamos de Jesús, y si hablamos de Dios, y si hablamos del Espíritu en relación, entonces, si el Padre no es el que da fruto, ni el Hijo es el que da fruto, tampoco el Espíritu da fruto. Quien da fruto somos nosotros. En otras palabras, el Espíritu Santo de Dios no da fruto de amor, Él es amor. Por eso está en singular. Dice el fruto, no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu. No dice los frutos, dice Él. En otras palabras, cuando te habla el fruto del Espíritu, te utiliza el artículo determinado en singular, te está diciendo el carácter del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿En quién? ¿En quién es que se va a dejar ver todas esas cosas? Todas esas propiedades y virtudes que están en el Espíritu, ¿en quién se van a dejar ver? En nosotros. Entonces ya está mal colocado el término Espíritu también allí.
porque lo colocaron con mayúscula y no tiene relación con el Espíritu Santo. El término es al espíritu del hombre y el fruto del espíritu. ¿Cuál espíritu? El que vengo hablando, el renacido, el que nació de nuevo, el que tiene contraste con la carne, porque las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borrachera, torría. Todas estas cosas que tú estás haciendo con la carne, que proceden de un alma que no está santificada, van a chocar con tu espíritu que ha nacido de nuevo, porque tu espíritu no se va a seguir calando eso. Entonces el fruto del espíritu es que, ¿de qué espíritu? De tu espíritu, que lo que el Espíritu Santo es se va a reflejar en ti. ¿De cuál espíritu? Del renacido, del que tiene contraste con el alma. ¿Están acá? Entonces, ¿qué quiero decir con esto, Señor? Dígale al Espíritu Santo, dame amor. No, yo no te puedo dar amor. Todo el amor de Dios está en ti. Refléjalo tú, manifiéstalo tú. Si analizamos bien el pasaje, Pablo presenta el conflicto que se da entre el espíritu renacido del hombre y el alma que no ha quedado viciada, que ha quedado viciada por el pecado. Por otra parte, según en algunas posiciones teológicas, el término neuma que aparece en el verso 22 para hacer referencia al fruto debe ser aplicado al espíritu renacido del hombre y no al Espíritu Santo. De no, habría un contraste, una contradicción con lo dicho por Jesús en el Evangelio de Juan, donde se dice que los que dan frutos son los pámpanos, no la vid ni el labrador. Dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y todo pámpano que no lleve fruto lo quitaré, y todo aquel que lleve fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él lleva muchos frutos, según Juan 15:1. Fíjese según este pasaje, el labrador es el Padre, la vid es el Hijo y los pámpanos representan al creyente, que es el responsable de dar fruto. El Espíritu Santo, al igual que el labrador y la vid, no da frutos de amor. Él es amor. Por igual es paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En quien se deja ver es en nosotros lo que Él es. ¿Están acá? Es en nosotros que se deja ver lo que Él es por naturaleza. Según estas aplicaciones, el término neuma del verso 22 debe ser adjudicado al espíritu renacido del hombre y no al Espíritu Santo como se ha acostumbrado siempre. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando usted lea, y va a conseguir otros pasajes que no doy ejemplo, otros pasajes que usted mismo leyéndolo se va a dar cuenta, aquí no tiene que ir el Espíritu Santo, aquí tiene que ir el Espíritu del hombre. ¿Ya? Ahora, fíjese esto. Hay otra posición teológica, no tengo problemas con presentarla, usted verá con la que se queda. Según otra posición teológica, otra forma de ver el pasaje aplicando el término espíritu al Espíritu Santo para guardar el sentido del pensamiento del emisor y que no haya un contraste con lo dicho por Jesús, debería transcribirse como sigue, más el fruto del Espíritu manifestado en nosotros es. Porque hay unas versiones que dicen, más el fruto del Espíritu manifestado en nosotros es. Si la versión me lo escribe así, entonces no tengo problemas con aceptarla, porque ya me lo están presentando como es. Porque hay unas versiones que lo dice así, más el fruto del Espíritu manifestado en nosotros es. Guardando el sentido de que el fruto como características, valores y naturalezas es algo inherente en el Espíritu Santo, propio de Él. Pero en nosotros como cuerpo del Espíritu Santo es que se deja ver dichas propiedades. Si lo analizamos bajo este sentido, es aceptable que el término espíritu sea aplicable al Espíritu Santo. Si lo analizamos en este sentido, no tengo problemas con aceptarlo. Algunas versiones lo presentan así, otras versiones lo presentan como está ahí escrito en la Canción de Reina, más el griego lo presenta todo en minúscula porque no existe mayúscula cuando eso. Entonces, según el principio de hermenéutica, cualquiera de las dos posiciones que se aplique en el pasaje no rompe el sentido del pensamiento, guardando lo que el emisor quiso transmitir. Las dos aplicaciones son válidas y aceptables, las dos, siempre y cuando me diga, más el fruto del Espíritu manifestado en nosotros es.
ya bien escrito. Está guardando el pensamiento del emisor, queriendo decir que las propiedades son del Espíritu, pero se manifiestan en nosotros. Pero si lo leemos como está la Constitución de Reina, está mal, muy mal escrito. Pero en el griego está escrito en minúscula todo. De modo que hay que tener mucho cuidado con lo que se lee. ¿Ok? En nuestra próxima clase vamos a hablar de las dispensaciones del Espíritu Santo en la vida del hombre. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. No puede residir. Vamos más adelante a explicar por qué no lo puede recibir. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cómo así? Oído, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando hablamos de Dios Padre, estamos hablando de Dios por nosotros. Cuando hablamos de Dios Hijos, estamos hablando de Dios con nosotros. Y cuando hablamos de Dios Espíritu Santo, estamos hablando de Dios en nosotros. Cuando Jesús dice, mora con vosotros, se está refiriendo a la presencia del Espíritu en la vida de Él. Ahora, si una persona como Jesús, siendo el Verbo, necesitó en todas las extensiones, en toda la vida, para llevar a cabo el ministerio, para llevar a cabo lo que Dios le encomendó hacer. En el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, le damos un aplauso al Señor para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con muchos deseos. Esta es nuestra primera clase acerca de lo que es la neumatología. Y vamos a tratar un tema, una materia desarrollada de la persona quizás. Y lo digo en una forma dudativa, no afirmativa, porque prefiero dudar de lo que voy a decir y no afirmar. Quizás vamos a hablar de una de las personas más ignoradas dentro de la iglesia evangélica. Pero eso lo digo de una forma dudativa. No quisiera que eso fuera verdad, pero al fondo de las... Si necesitó de la persona del Espíritu, ¿quién es usted y quién soy yo para no necesitarlo? Yo le aseguro que este seminario que vamos a dar, de lo que es la persona del Espíritu, usted lo va a tomar en cuenta. Porque déjeme decirle algo, présteme atención ahora. El que usted no viva una vida en el Espíritu. O sea, nadie puede vivir una vida en el Espíritu si no conoce el Espíritu. Nadie. Vivir en el Espíritu no es vivir hablando en lengua, interpretando, ayunando, orando. Eso no es vivir en el Espíritu. Vuelvo a repetir, nadie puede vivir una vida en el Espíritu si no conoce a la persona del Espíritu. Y el hecho de que usted no viva una vida en el Espíritu, por no conocer a la persona del Espíritu hasta cierto punto las ignorancias, por causa de su ignorancia las misericordias le alcanzan. Y usted está viviendo, o nosotros, voy a incluirme, nosotros estamos viviendo de las migajas, los balbuceos y los destellos del Espíritu. Pero cuando usted se eduque y forme un carácter en cuanto a la persona del Espíritu, de lo importante, la importancia y el valor que Él tiene para nosotros, y usted empieza a caminar en estas verdades, señores, usted no lo va a parar nadie. Van a empezar
a suceder cosas sobrenaturales para el mundo cuando lo vea usted, no para usted. Van a empezar a pasar cosas sobrenaturales en usted e impresionantes, donde usted solamente va a poder entender y comprender que estas cosas se dieron es porque el Espíritu está por delante. Ahora, si después de conocer esta verdad acerca del Espíritu Santo y no tomar en cuenta a la persona que se le dio a conocer, su vida está pronto a estancarse, a secarse, a detenerse y a cercenarse en el mundo espiritual. O sea, es mejor no conocer que conocer y no vivir, y no accionar, y no caminar en eso. Yo sé de lo que es hoy conversar con el Espíritu y 4, 5, 6 horas, 6 minutos, 6 segundos, en muy poco tiempo recibir respuesta del Espíritu. Así, porque sé quién es el Espíritu, lo conozco. Cosas, una de las personas más ignoradas dentro del mundo, dentro de la iglesia, en cuanto al conjunto de la deidad, es la persona del Espíritu Santo. Hoy vamos a comenzar la materia, vamos a conocer no todo, porque por favor, ¿quién puede estudiar a la persona del Espíritu en lo general? ¿Quién puede alcanzar todo en conocimiento? Eso es muy difícil, pero vamos a tratar de ir llegando pasos. El Juan 14, verso 15 al 18. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, oído que no dice de la verdad. Oído que no está el artículo determinado incluido en la oración. Dice el Espíritu de verdad. No está el artículo determinado de la verdad, porque el Espíritu Santo es verdad. Es su naturaleza. La verdad es, Él es la verdad. Dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo